Buenas. Otro tema que es importante también para mí, soy doctor Toledo, para mis alumnos de la universidad, el tema de hemostasia. ¿Ya? Si bien es cierto, esto lo vamos a ver también un poco en el tema práctico, viendo en el hospital francés algunos pacientes, ¿ya? Pero es un poco corto el tema de hemostasia. Lo principal de hemostasia en realidad es toda maniobra que ejerce para evitar la hemorragia. Eso es el concepto de hemostasia. Y cuando hablamos de maniobra, más adelante le voy a explicar cuáles serían las maniobras más importantes para parar este tipo de hemorragia, ¿me entiende? Entonces, pero antes hay que hablar un poco de la clasificación. Cuando hablamos de clasificación de las hemorragias, hablamos una clasificación según su lugar, ¿ya? Según su vaso y según su tiempo que se produce. Cuando hablamos de hemorragia según su lugar, pues hablamos de una hemorragia externa y de una hemorragia interna. Externas son pues las causas por herida de arma de fuego, herida de arma blanca, alguna contusión, un accidente que te hagas y lesiona la parte externa y tú lo estás viendo el sangrado. Cuando hablamos de hemorragia interna aquí ya es más complicado, ¿no? Porque no lo estamos evidenciando el sangrado, que puede estar en la parte de la cabeza, puede estar en el tórax, es decir, en los pulmones, ya en el abdomen y así sucesivamente. Ahí no lo estamos evidenciando el sangrado. Cuando hablamos de hemorragia según su vaso, hablamos pues de los vasos, pues no, el vaso arterial, ya, el venoso y el capilar. Entonces, cuando es vaso arterial, el sangrado pues es más activo, es pulsátil, es rojo, bien rojo. Entonces uno tiene que diferenciar si es un arterial, si es venoso. El venoso no es pulsátil, es un poquito más oscuro la sangre, ¿me entiende? Y lógicamente uno tendría que diferenciar entre un vaso arterial y un venoso. Y el capilar, pues son, como su nombre lo está diciendo, un vaso bien pequeño, que el sangrado no es tan activo y a veces con una simple maniobra de compresión va a parar el sangrado capilar. Cuando hablamos de hemorragia según su tiempo que se produce, puede ser hemorragia de inmediato, ¿me entiende? Entonces esa es una clasificación que deberían saber. Ahora vamos a hablar de cada uno o ejemplos de cada uno de estos tipos de hemostasia. ¿Ya? Hay hemostasia temporaria y hemostasia definitiva. Eso también tienen que tenerla bien clara. ¿Cuáles son los ejemplos de estos tipos de hemostasia temporaria? Un ejemplo claro es el sistema SMART. Es un tipo de hemostasia temporaria. Si algún día o han visto, son las famosas vendas elásticas que utilizan especialmente los traumatólogos, utilizan mucho este sistema SMART, ¿ya? Son vendas elásticas, como están viendo en la imagen, ¿ya? Otro ejemplo de hemostasia temporaria pues sería el sistema de garrote, que eso está pasando un poco más a la historia, pero su nombre lo está diciendo, garrote, es decir, un pedazo de madera, localizan donde está la arteria o el vaso que está sangrando más arriba, deben hacer una compresión con ese pedazo de madera, ¿ya? Y fuerte para que pare la hemorragia. Otro sistema que también lo utilizan es el sistema de torniquete. ¿Ya? El torniquete, el famoso torniquete que se ve en las películas cuando uno le pica la víbora, ejemplo, o le muerde, perdón, la víbora, o tiene una herida, etcétera, etcétera, se hacen torniquete, ¿no? Es decir, con un trapo, una soga, etcétera, etcétera, tendrían que apretar eso. Le aconsejo que en lo menos posible lo haga. El torniquete siempre se hace cuando hay una amputación de algún miembro y hay un sangrado activo. Donde ha habido la amputación, a centímetros, ahí deberían hacer el torniquete. En otras situaciones es mejor no hacerlo, está contraindicado hacer en realidad un torniquete, a excepción que sea una herida por amputación. El sistema Monburg. El sistema Monburg es un sistema de hemostasia también temporaria, pero que también está ya hecho, lo mencionan los libros, por eso lo estoy mencionando. Eso es con el talón de la mano, poniéndolo al paciente en decúbito dorsal. Si está, por ejemplo, un sangrado de la arteria femoral, es un sangrado bastante, entonces
generalmente uno se hace una compresión en la parte abdominal para tratar de comprimir la aorta abdominal, pero eso, si es un paciente obeso, gordito, musculoso, no va a haber resultado. Entonces pero está descrito en los libros, por eso lo estoy mencionando. Otro sistema que es muy común es el manguito neumático. Eso sí, lo utilizan bastante. Si nos ponemos a comparar, son parecidos a los tensiómetros, solo que es más pequeño. Hacen su manguito neumático para hacer una hemostasia temporaria. Los traumatólogos utilizan mucho esto para hacer procedimientos. Arriba donde van a hacer el procedimiento, colocan el manguito neumático, hacen una ligera hemostasia temporaria y hacen su procedimiento quirúrgico. Uno de las hemostasias temporarias más comunes pues es la compresión digital, es decir, con el dedo comienzan a comprimir el área donde está sangrando. Y lógicamente también otra hemostasia temporaria son las pinzas, especialmente las pinzas hemostáticas como la Kelly. ¿Okay? Entonces esos son ejemplos de hemostasias temporarias. Aquí vemos un ejemplo que nosotros los cirujanos lo utilizamos mucho cuando hay un trauma o un estallido de hígado. Ahí están viendo la imagen, ejemplo, hay un estallido de hígado ahí como están viendo. Y a veces cuando hay un estallido de esta magnitud, ir a buscar vaso por vaso o tratar de hacer una hemostasia en el lugar es muy difícil. Entonces, si uno tiene conocimiento de anatomía y se acuerda de esta maniobra que se llama de Pringle, seguramente no se van a olvidar. Simplemente voy donde está la vía biliar, ¿ya? Y con una pinza ya hemostática comienzo a clampear todo lo que es el paquete ya de las vías biliares, y más atrás de las vías biliares pues está la vena porta, que es el que va a dar mayor irrigación al hígado, y ahí clampeo la vena porta y lógicamente me va a parar el sangrado y yo podré hacer mi procedimiento de sutura o reparación del hígado. Entonces es una maniobra temporaria, entonces tiene su tiempo y después se descamplea y otra vez comienza a hacer la hemostasia. ¿Me entiende? Entonces eso para nosotros los cirujanos lo utilizamos mucho cuando hay un estallido o un trauma hepático de esa magnitud. Tendremos que hacer esa maniobra de Pringle, que es una maniobra temporaria de hemostasia. ¿Cuáles son las hemostasias definitivas? Ejemplo de hemostasia definitiva. Pues el ejemplo más claro pues es la ligadura, pues, ¿no? Cuando hacemos ligadura de un vaso es lo más común que se hace para hacer, y lógicamente se queda el hilo ahí presente ya y se produce la hemostasia. Por eso se llaman hemostasia definitiva. El taponamiento, es decir, la compresión, ya nosotros los cirujanos lo primero que hacemos en trauma es poner compresas en los lugares más comunes de lesión de órganos, por ejemplo el vaso, el hígado. Entonces hacemos una compresión y después comenzamos a hacer un mapeo o en todo caso un inventario de la cavidad para ver si otras lesiones. Entonces una compresión es un taponamiento. Otro ejemplo es el taponamiento nasal que se hace cuando hay una epistaxis, cuando hay un sangrado por la nariz, se hace un taponamiento con alguna gasa vaselinada para hacer compresión y producir una hemostasia definitiva. Otro método de hemostasia definitiva pues es las suturas en X o sutura en U, ya a través de sutura, a través de los líquidos calientes, ya, y lógicamente dentro de los más utilizados pues la electrocoagulación, el electrobisturí, ¿no? Lo que más utilizamos nosotros los cirujanos para hacer hemostasia definitiva. Ya quemamos esa región con un electrobisturí para hacer una hemostasia, ¿no? En todo caso puede ser bipolar o monopolar, ¿me entiendes? Este agente hemostático absorbible los neurocirujanos utilizan bastante en cirugías neurológicas. Nosotros los cirujanos también utilizamos abdominales, utilizamos mucho cuando hay sangrado en napa o capilar a nivel del lecho hepático. Colocamos también el famoso Sulgicel o Gelfuan, que todas esas son agentes hemostáticos absorbibles. Son como una telita, como una mallita bien delgadita. Algunas vienen en forma de esponja, bien delgadita, pero quiero que entiendan esto. Cuando utilicemos estos métodos
especialmente el absorbible de hemostáticos absorbibles como la celulosa oxidada, como Helfand o Sulgicel, son para sangrado pequeño, es decir, más capilares. Si es un vaso, ni idea, esto no va a resultar, tendrían que hacer una ligadura, una sutura, es la única forma para parar el sangrado. Esto se utiliza cuando es un sangrado bien pequeño, es decir, capilar. Podemos utilizar la celulosa oxidada, que se llama, en el mercado tenemos el Sulgicel, el Helfand. ¿Ya? Tenemos la trombina, tenemos espuma de fibrina, es una espuma, ya parecido a lo que utilizan en el carnaval, esas espumas, pero son bien pequeñas, que se coloca y son a base de fibrina. Esto va a producir una hemostasia definitiva. Nuevamente les repito, son más para utilizar en sangrado en napa o sangrado capilar, ¿me entienden? Entonces quiero que me entiendan bien esto, ¿ya? Ahí estamos viendo ejemplos de suturas y ligaduras, ¿no? Cuando hay un vaso muy grande, una herida muy grande. Y esto es lo que le mencioné en la imagen inferior. Vemos la celulosa oxidada, que son el Helfand o el Sulgicel, que son una especie de esponja, ¿ya? Que se absorben y que producen, se adhiere a donde está sangrando y produce la hemostasia definitiva, ¿ok? Pero solo se utiliza para sangrado capilar, ¿ok? Como verán, ese es el tema, bien corto. La práctica lo vamos a hacer en el Hospital Municipal Francés, observando pacientes en quirófano, observando pacientes en emergencia, y muchas veces en el tema de hemostasia, pues lógicamente vamos a hacer la práctica de sutura y de ligadura en simuladores biológicos. Entonces ha sido un placer haber dado esta charla bien corta, y muchas gracias por atenderme.